vamos a seguir con las operaciones con vectores y en este caso nos vamos a centrar en la multiplicación entre dos vectores. Existen varios productos entre vectores y empezaremos por el primero de ellos, que es el producto escalar. Se llama producto escalar porque su solución va a ser un número. Los vectores, los productos por vectores que vamos a ver a partir de ahora, van a tener siempre una interpretación geométrica y un modo de calcularse analíticamente. Geométricamente, si multiplico dos vectores, la fórmula sería multiplicar sus módulos por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Vamos a verlo gráficamente para que quede más claro. Esta imagen nos mostraría dos vectores de una longitud determinada y el ángulo que forman entre ellos, y esos son los parámetros que utilizamos para hacer el producto escalar utilizando su interpretación geométrica. Aunque habitualmente lo que nos van a pedir es calcular el producto escalar de manera analítica, es decir, utilizando su fórmula analítica. Simplemente se resuelve multiplicando la componente x de cada uno de los vectores, la componente y de cada uno de los vectores y sumando. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro que es bastante sencillo. Si tenemos el vector u 2, 2 y el vector v 3 menos 1, por ejemplo, si yo quiero hacer u por v escalarmente, multiplicaríamos la componente x de u por la componente x de v, que sería 2 por 3, más la componente y de u por la componente y de v. Por tanto, 2 por menos 1. Y el resultado que nos quedaría sería 6 más menos 2, que quedaría 6 menos 2, 4. Y como hemos dicho, el producto escalar nos va a dar como resultado un número. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el vector u menos 4, 2 y el vector v 1 menos 3. Seguimos el mismo planteamiento que antes. Vamos a hacer u por v. Tendríamos menos 4 por 1 más la componente i de u por la componente i de v. O sea, 2 por menos 3. Si seguimos haciendo esta operación, sería menos 4 por 1 menos 4, 2 por menos 3 menos 6 y menos 4 menos 6 menos 10. Tendríamos aquí dos ejemplos de cómo se multiplica utilizando el método analítico. Vamos a ver ahora otras aplicaciones en las que vamos a utilizar la fórmula geométrica, y es precisamente para la interpretación geométrica del producto escalar. Existen dos sitios donde se aplica principalmente el producto escalar. Por un lado, para calcular el ángulo que forman dos vectores, y por otro lado para calcular la proyección de un vector sobre otro. Si nos fijamos en la fórmula para calcular el ángulo de dos vectores, lo único que hemos hecho es coger la fórmula geométrica y despejar el coseno. En la parte de arriba iría el producto escalar expresado analíticamente, o sea, la multiplicación de las componentes x más la multiplicación de las componentes y en el denominador va el módulo de ambos vectores. Vamos a poner un ejemplo y con el ejemplo vemos cómo se aplica la fórmula. Supongamos que nos dan el siguiente modelo o el siguiente dibujo, nos dan dos vectores, queremos calcular el ángulo que forman y conocemos sus coordenadas, las coordenadas de u, coordenadas de v. Bueno, pues nos vamos a poner a aplicar la fórmula y con la fórmula vamos a ver a qué conclusión llegamos. Entonces tendremos que el coseno del ángulo va a ser igual. En la parte de arriba el producto escalar, por tanto componente x de u por componente x de v. Estamos aplicando esa parte de la fórmula.
2 por 3 más componente I de U por componente I de V. Sería 2 por menos 1. Y en la parte de abajo, en el denominador, vamos a poner la multiplicación de los módulos. Módulo de U, módulo de V. Vamos a recordar cómo se calculaba el módulo de un vector. Recordamos que el módulo de un vector se calcula haciendo Pitágoras. Quiere decir que vamos a hacer la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado en forma de raíz. Vamos a hacer ahora el módulo de U, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, por el módulo de V, que sería la raíz al cuadrado de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Bueno, si completamos esta operación, nos quedaría coseno de alfa igual, en la parte de arriba de la fracción 6 más menos 2, por tanto 6 menos 2, y en la parte de abajo de la fracción nos quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4 más 4, 8, por tanto raíz de 8 por la raíz cuadrada, 3 al cuadrado 9 más menos 1 al cuadrado 1 de 10. La raíz cuadrada de 10. Y de aquí tendremos que el coseno del ángulo sería 4 partido de raíz de 80. Esta operación la hacemos directamente con la calculadora y para sacar el ángulo lo que tenemos que hacer es el arco coseno, que es utilizar la inversa en la calculadora. De 4 partido raíz de 80 y nos sale el siguiente resultado. 63,4 grados. Este sería el ángulo que forma el vector U con el vector V. La segunda de las aplicaciones en las que se utiliza la geometría es en la proyección de un vector sobre otro. He añadido este dibujo para que quede más claro que es una proyección. Entonces tenemos que imaginarnos que una proyección no es más que la sombra que hace el vector U sobre el vector V. La fórmula es exactamente la misma que la del ángulo si os fijáis, pero solo dividimos entre el vector sobre el cual se proyecta. Si yo estoy proyectando el vector U sobre V, divido solo entre el módulo de V. Vamos a coger los mismos datos de antes y hacer la proyección. Y la proyección indica una longitud. Como indica una longitud, el resultado que nos va a salir va a ser un número. Entonces, volvemos a coger como vector U el vector 2, 2, como vector V el 3 menos 1 y vamos a aplicar la fórmula de la proyección. La proyección del vector U sobre el vector V va a ser igual a, en la parte de arriba, producto escalar entre U y V, por tanto tendríamos 2 por 3, componente X de U por componente X de V, más componente I de U por componente I de V, 2 por menos 1. Y en la parte de abajo el módulo del vector, en este caso solo el vector sobre el cual proyecto. Estoy proyectando sobre el vector V, por tanto el módulo del vector V, que sería la raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Hacemos esta operación y la proyección sobre V del vector U sería, en la parte de arriba nos sale 4 y en la parte de abajo raíz de 10. Por tanto, 4 raíz de 10 es el resultado de la proyección y pondríamos U de unidades. Unidades que pueden ser metros, centímetros, usamos la U como unidad genérica. Bueno, una cosa muy interesante que debemos saber del producto escalar es que si pensamos en el ángulo, cuando dos vectores son perpendiculares, su producto escalar va a ser 0. Y esto va a ser muy interesante en algún tipo de ejercicios que vamos a resolver con posterioridad. No olvidéis esto y lo utilizaremos en otros vídeos. Es muy fácil deducir de dónde sale esto
porque tenéis que pensar que el ángulo que estamos calculando es el coseno y el coseno de 90 grados vale 0. Por tanto, justifica claramente que el producto valga 0. Espero que con esto os haya quedado claro el producto escalar, que es una operación muy interesante dentro de vectores.